Hola, soy Kiko Pavón de derivadacero.com y hoy voy a explicar cómo se pone una etiqueta no follow a los enlaces del menú, a los ítems que forman parte del menú. No sé si tienes muy claro qué es un enlace en realidad. Un enlace o cualquier cosa que enlace no es más que un texto que vamos a poner el enlace y vamos a crear un enlace cualquiera, ¿de acuerdo? Un enlace a ninguna parte. Pues bien, si yo esto lo miro como HTML, lo que me viene es una A, que es el anchor, el href es la URL de destino, y se le pueden añadir etiquetas que le digan a Google qué es lo que tiene que hacer. Para eso sería una rel no follow, o también se pueden poner un do follow, y ahora han salido nuevos tipos de enlaces que son los sponsored, que son para los enlaces que son comprados. Si alguien te paga por un enlace, Google entiende que tienes que especificarlo poniéndole una meta etiqueta que sea sponsored, ¿de acuerdo? Una meta etiqueta es una etiqueta que aparece en el código pero no le aparece al visitante. También hay otra nueva que es la UGC, que es User Generated Content, contenido generado por el usuario. Si quieres que haga un tutorial específico sobre todo esto, yo lo hago encantado, ¿de acuerdo? No voy a profundizar mucho ahora en esto porque se merece un tutorial diferente, pero que sepas que esto es un enlace. Aquí pondríamos pues https://miweb.com, y esto de aquí sería lo que es técnicamente un enlace a nivel de código, ¿de acuerdo? Pues bien, hay ciertas partes de tu web que no deberías indexar. No todo en una web se tiene que indexar. Por ejemplo, la política de cookies es absurdo indexarla porque no hay nadie en Google que te vaya a buscar por la política de cookies ni por la política de privacidad. Y hay varias páginas que en realidad no aportan nada a tu visitante y no vas a querer que la densidad semántica de tu web se estropee con URLs que no quieres que aparezcan. Es que cuando alguien busque tu web, tú no vas a querer que aparezca primero la política de cookies. Es que no vas a querer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tengas una URL que no quieras indexar, tienes que marcar la URL con no index, que eso le está diciendo a Google que esa URL no se tiene que indexar. Yo, por ejemplo, cuando empiezo con una web o tengo algún cliente que no sabe qué taxonomías quiere para su web, no indexo categorías y etiquetas. ¿Por qué no las indexo? Porque como él o ella no tiene claro cuál van a ser categorías, cuál van a ser etiquetas, y puede empezar a crearlas un poco al tuntún y después a querer modificarlas, cambiarlas unas por otras, borrarlas y todo lo demás, yo prefiero no indexar ninguna taxonomía hasta que la cosa esté un poco más rodada y esté un poco más clara, ¿de acuerdo? Una vez que ya lo tenga clara, pues indexo normalmente categorías, y después las etiquetas. Prefiero no indexarlas todas porque por norma general la mayoría de personas generan demasiadas etiquetas. Entonces cada etiqueta tiene una URL específica. Si tienes dos etiquetas que tengan el mismo contenido, los mismos artículos, son dos URLs que tienen el mismo contenido, y eso es contenido duplicado y es penalizable por Google. Entonces no tengas demasiado problema en no indexar partes de tu web. Más vale que lo que esté indexado sea de verdad lo que tú quieres que la gente encuentre en Google. Pues bien, si tú por lo que sea pones en un menú un enlace a alguna parte que no quieras que Google indexe, por ejemplo lo que te digo de una etiqueta o una categoría que no tienes indexada, es aconsejable que se le añada una meta etiqueta no follow. Las etiquetas no follow sirven para decirle a Google, no sigas este enlace. ¿De acuerdo? Porque lo que va a haber después no es indexable, no quiero que lo indexes. Entonces te evitas que Google vaya a una página no index y se vaya de tu web. Siempre hay que intentar que las arañas de Google, que se llaman, que no es más que el algoritmo de Google indexando todo lo que puede de tu web, se quede en tu web lo máximo posible. Un error básico muy común es creer que tal y como subes algo a tu web, Google lo indexa. Y Google no va indexando en tiempo real. Se pasa por tu web dependiendo de tu frecuencia de publicaciones. Cuanto más frecuencia tienes, más veces se pasa por tu web. Si encuentra enlaces desde
otras webs a tu web, lo que se llaman enlaces externos, pues entonces pasaría a tu web y en tu web rastrearía. Y desde tu web saltaría a los enlaces externos a otras webs que tú tengas, ¿de acuerdo? Entonces por eso se llaman arañas, porque es un poco una tela de araña, ¿de acuerdo? Pues bien, si tienes algún enlace en tu web que apunte a alguna URL que no quieras indexar, o si tienes algún enlace que te hayan pagado por tenerlo, o si tienes enlaces a partes generadas por el usuario, pues tendrás que poner la metaetiqueta correspondiente. Lo mismo si está en el footer, lo mismo si está en una sidebar, esté donde esté, que sea en un menú. Ahora bien, ¿cómo añado yo una metaetiqueta nofollow aquí? Pues bien, es muy sencillo, pues simplemente tendremos que ir al menú de administración y vamos a apariencia, menús. Aquí está el menú que yo he creado. Tengo un tutorial sobre cómo se crean menús si no sabes cómo se hace, ¿de acuerdo? Si yo abro esto de aquí, por defecto solo aparece la etiqueta de navegación, ¿vale? La etiqueta de navegación es lo que aparece en el menú. Si yo pongo un menú, si yo añado 14, pues a partir de ese momento, si yo actualizo, me va a aparecer blog 14, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para añadir la etiqueta nofollow al menú? Le damos a opciones de pantalla y le damos a relación con el enlace XFN, ¿de acuerdo? Y actualizo. Las clases de CSS, de atributos, si quieres que haga tutoriales específicos sobre cada una de estas cosas, yo lo hago. Pero bueno, para hacer esto en particular, simplemente añadimos la XFN. Y a partir de este momento, si yo le doy a cualquiera de los ítems, por ejemplo en el quiénes somos, me va a aparecer una cajita nueva, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente escribo nofollow y guardo. Pues bien, si yo ahora voy al menú, no notaré ninguna diferencia, pero si yo voy al código y marco esto de aquí, aquí me aparece que es un enlace, como expliqué antes, ¿de acuerdo? La A, el rel y el nofollow. Ya a partir de este momento Google entenderá que este enlace no tiene que seguirlo y eso mejorará un poquito el SEO de tu web. El SEO son un montón de factores que tienes que tener en cuenta y cada uno de ellos va sumando un poco hasta un total que te hace posicionar por encima de tu competencia, ¿de acuerdo? Pues bien, es tan sencillo como esto. Simplemente vamos al menú, añadimos la XFN, ¿de acuerdo? Relación con el enlace y le ponemos la metaetiqueta nofollow, ¿de acuerdo? Aquí estaría en el quiénes somos. Como digo, también se puede poner un dofollow, que es para decirle a Google, esto es importante. Y si no, pues tenemos, como digo, los dos nuevos que son sponsor y UGC. No tiene más ciencias. Es si, por ejemplo, vamos a usar lo que decía antes, el widget de menú en una sidebar, se haría de la misma forma, ¿de acuerdo? No es lo más importante del mundo, pero sí es aconsejable que todos estos detallitos los vayamos haciendo bien desde el principio, ¿de acuerdo? Y si tienes cualquier tipo de duda, me puedes dejar un comentario. Y si te ha sido de utilidad el tutorial, te agradecería infinito que le dieras a me gusta y que te suscribieras al canal. Muchas gracias.